María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. «Apreciada mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron los ángeles. «Porque se han llevado a mi Señor», contestó ella, «y no sé dónde lo han puesto». Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. «Apreciada mujer, ¿por qué lloras?», le preguntó Jesús. «¿A quién buscas?». Ella pensó que era el jardinero y le dijo: «Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo». «María», dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: «Raboní», que en hebreo significa maestro. «No te aferres a mí», le dijo Jesús, «porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes». María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: «He visto al Señor», y les dio el mensaje de Jesús. Pues benvinguts a la Iglesia Tarragona Barri del Port, y en esta mañana nos volvemos a sumergir en, para nosotros sigue siendo día de resurrección, y en esta mañana vamos a ver, uy, ¿qué pasó aquí? Aquí, a ver, vale, perfecto, vamos a ver que el título de esta mañana lo tenemos, ¿no? Bueno, es igual, el título es Encuentros con Jesús resucitado. ¿Vale? Entonces tenemos para empezar, así que vamos a ir a 3 encuentros en esta mañana que nos hablarán y también nos harán ver diferentes personalidades y el proceso que tienen para entender las cosas que el Señor Jesús resucitado hizo. Vamos a ver que en Proverbios nos dice que los oídos para oír y los ojos para ver, el Señor los ha creado a los 2. En un sentido, aquí se nos está diciendo que somos incapaces de llevar, es decir, de llegar a oír y ver sin que en un sentido el Señor nos ayude. Un poquito sería casi el resumen en esta mañana. Así que, como ha dicho el Gerard, hoy estamos hablando de ver, de lo que vemos. Vamos a ver en esta mañana que el relato que nuestra hermana Loli nos ha hablado es el relato de, por tanto, vamos a examinar cómo comienza la fe personal en la resurrección. Y vamos a empezar diciendo que la fe cristiana significa comunión íntima y personal. Lo podemos ver en el relato de María Magdalena, que es un relato que algunos de nosotros nos podemos ver identificado. Veremos que en los 3 personajes de esta mañana tienen personalidades diferentes. Quizá María era una persona que se le dio el gran privilegio de ser la primera persona de ver a Jesús resucitado, siendo una mujer y sin que las mujeres en aquel tiempo su testimonio fuera contado como válido, ¿verdad? Pero por el amor y por la relación íntima que Jesús tenía con María, pues entonces ella fue la primera, ¿verdad?, en que vio a Jesús resucitado. Pero vamos a ver que nos dice, y vamos a ver en un sentido, pero que ella tuvo también una serie de dificultades. Y vamos a ver que algunas veces nosotros también tenemos una serie de dificultades. No se trata de si tenemos presbicia o miopía, sino que algunas veces vemos claramente las cosas, pero las seguimos viendo distorsionados o borrosas. Este es un poquito el tema de hoy. Por tanto, vamos a ver el primer encuentro con María, que María se encuentra con Jesús. Lo primero que vemos en el texto es, dice, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo es posible que María no identificara a Jesús? Probablemente no lo identificó porque ella tenía en su mente una narrativa, es decir, un discurso interno en el cual le impedía ver la realidad de los hechos. En un sentido, podemos decir, ¿no?, que algunas veces nosotros interpretamos las cosas
dependiendo no de la realidad, sino de nuestra narrativa. No sé si me explico. Yo recuerdo que cuando el pastor éramos novios, ¿verdad? Y entonces él estuvo fuera y él me llamó y contactó, se equivocó de número y contactó con un chico, pero él, como que iba pensando que con quien estaba hablando era yo, él le dijo al chico todas las cosas que me quería decir a mí. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Os ha pasado alguna vez que, es decir, que bueno, que tenemos este discurso interno, ¿verdad? Tenemos este discurso interno que a veces alteramos la realidad, ¿verdad? Por tanto, podríamos decir, por eso era la imagen borrosa, ¿verdad? Podríamos decir que María, según lo que ella interpretó, ¿verdad?, de que habían robado el cuerpo de Jesús, por tanto, ella, entonces, había un filtro, una pantalla que le impedía ver claramente que había ángeles y que estaba ahí Jesús. ¿Lo vemos lo que quiero decir? Por tanto, y otra de las cosas importantes es que algunas veces las cosas que nos pasan en la vida no se ajustan a lo que nosotros esperamos que pase. Eso también es un problema para nosotros. Por tanto, en un sentido, nosotros en la vida y en las cosas que nos pasan en la vida, nosotros tenemos unas expectativas y en un sentido nosotros nos enfocamos para ver lo que nosotros deseamos ver, pero algunas veces no es la realidad. Claro, ahí podríamos ver que algunas veces entramos en decepción, en frustración, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me siento muy identificado con María. ¿Por qué? Porque María, su narrativa, pensaba que había perdido al maestro, es decir, y yo me identifico, ¿verdad?, este sentimiento de pérdida, ¿verdad?, que si solamente te envuelves en este sentimiento, todo lo verás, pues no muy positivo, ¿verdad? Entonces, ella estaba con este discurso del amor, de un amor roto, de un corazón roto, porque se había ido su maestro, ¿verdad? Y entonces ella veía todo según estas expectativas. En un sentido, vamos a ver, nos dice Hechos 13:27, nos dice que los habitantes del mundo, en un sentido, también no reconocieron al Señor Jesús. En un sentido, toda la raza humana, no es que los de Jerusalén no pudieran entender, sino que toda la raza humana, en un sentido, estamos incapacitados para reconocer y ver a Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dirá el texto? El texto nos dirá, por tanto, aquí tendremos nosotros que hacer un planteamiento, cada uno lo tendrá que hacer, unos lo harán desde el corazón, otro veremos que lo hace más desde la mente y otro lo hará desde el tocar, que son los tres personajes que en esta mañana tenemos, ¿verdad? Pero en un sentido lo que vamos a ver es que cada uno de nosotros, conforme la personalidad y lo que entendemos, tendremos que hacer un camino para descubrir quién es Jesús. Lo que no podemos hacer es quedarnos con el Jesús que la cultura o la religión nos ha dado. Eso sí que sería un peligro. Nosotros tenemos que hacer un recorrido, es decir, un viaje de desaprender todo aquello que no se ajusta a la palabra y aprender a lo que se ajusta por la palabra. Por tanto, hoy vamos a ver que volvemos a lo de la reflexión, ¿verdad? En un sentido, el texto dice que la Biblia nos dice en Romanos 3:11 que no hay nadie que busque a Dios. Eso no quiere decir que la gente no sea espiritual, o en un sentido podríamos decir que ahora estamos en un auge de espiritualidad. Pero lo que queremos decir es, a no ser que Dios mismo abra nuestros ojos y oídos, por gracia, nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué pasa con la espiritualidad? Algunas veces somos como muy místicos y muy espirituales, pero en un sentido, en el fondo de nuestro corazón, siempre queremos un Dios que se ajuste a nuestros deseos y que se ajuste, en un sentido, a nuestro patrón mental, para que en un sentido lo podamos controlar. Queremos como un Dios que podamos entender, asimilar y controlar. Y en un sentido no queremos o no nos gusta que se nos presente un Dios en el cual nos
nos haga plantearnos, ¿verdad?, otras formas, otras narrativas que no tenemos en la cabeza. Por tanto, podríamos decir que María, por tanto, la salvación es por gracia, y descubriremos que no hay nada que podamos hacer para alcanzar el perdón de Dios sin depender de la gracia de Dios. Por tanto, podríamos decir que en la persona de María, ese amor que la llevó ahí a la tumba, ese amor, este primer amor que le llevó a ser la primera, este amor también era por la gracia de Dios. Es decir, podríamos decir que no hay nada que esté fuera de la gracia de Dios. Todo lo que logramos es por la gracia de Dios y a través de la gracia de Dios, no por nosotros mismos. Entonces podríamos decir que, en un sentido, lo que estaba viendo ahí María no encajaba con su idea. Y la Biblia nos recuerda, por tanto, hay mucho misticismo, pero algunas veces lo que vemos no se ajusta a lo que esperamos y a las expectativas que nosotros tenemos. Y entonces eso nos causa una barrera. Por tanto, la Biblia, claramente dice el mensaje de la Biblia, es que Dios nunca encaja en las categorías y concepciones humanas de cómo debería ser. No entendemos, por eso en un sentido es tan importante ir a la Biblia, porque si nosotros solamente nos alimentamos de lo que han dicho otros, nunca podremos llegar al texto bíblico y a lo que Jesús dice. Y lo que vamos a experimentar, y espero que todos lo hayamos experimentado, es que a veces lo que Dios dice a veces no nos entra en la cabeza. El amor que Dios tiene tampoco nos entra en la cabeza. No podemos entender cómo Dios puede venir a personas que somos enemigas de Él y puede rescatarnos por amor, ¿vale? Por tanto, Dios en un sentido no encaja en nuestra cabeza. Vamos a ver, por tanto, y ahí tenemos una cuestión importante, ¿verdad? Vamos a ir a la intimidad, pero entonces ahí tenemos una cuestión importante, es que si nosotros pensamos que Dios es el que, es decir, Dios piensa de nosotros que nosotros tenemos que dar el primer paso para ir a Él, entonces la cuestión es que no iríamos. Gracias a Dios, que es Él el que viene a por nosotros. Pero no solamente viene a por nosotros, sino que viene para que tengamos una relación, o tenemos una relación personal íntima con Él, pero Dios viene y nos llama por nombre. Fijémonos bien en el texto, que no es que María dijera, Señor, primero, sino que es que el Señor le dice, María, y entonces en ella, cuando la llama por su nombre, ella se le abre la mente y entiende que es su Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hizo? Vamos a ver los detallitos, que son los detallitos a veces es la clave. Podríamos estar pensando, que algunas veces pensamos en que Dios es aquel sargento que se pone con esa pose así, diciendo, que vienes ahora, ¿eh? Claro, a ver, ahora vienes. Pensamos en un sentido un Dios que es como un sargento, que tiene la idea de que tenemos que ir para estar sumisos. Pero ¿esto es lo que vemos en el texto? No, ¿verdad? Jesús habla con María y le habla con amor, ¿verdad? En un sentido, Jesús tiene que llevar a María a hacerle ver que el concepto que ella tiene de Dios es pequeño, tiene que desarrollarlo, tiene que ampliarlo, y para eso Dios es muy cariñoso y afectuoso con ella, ¿verdad? Por tanto, vemos que es una relación personal. El texto dice claramente, por tanto, una relación íntima, ¿verdad? Es una relación cercana. Dios nos habla con abrazos, con besos y con la mirada de aceptación. Dios no es este Dios policía, este sargento que nos habla con dureza. Y si tenemos esta imagen de la cultura que nos ha dicho, porque la cultura de las religiones algunas veces han sido la cultura del miedo, hacer eso por miedo a que viene el castigo. Por tanto, entonces,
no lo hacemos por amor, sino que lo hacemos por temor. Pero el texto dice que el amor fuera hecha al temor, porque en sí el temor lleva castigo. Y Jesús no viene a castigarnos. ¿Y cómo sabemos que no viene a castigarnos? Porque ha dado su vida por nosotros. Es un hecho. No podemos interpretar otra cosa que esto. Muy bien. Por tanto, vamos diciendo que es una fe personal, ¿vale? Entonces, el texto que nos dice, que también nos choca un poquito, es que rápidamente María le dice, ¿qué hace María? María se tira, ¿verdad? Y le agarra con fuerza, y entonces le dice el Señor Jesús, suéltame. Esta palabra suéltame podríamos entenderla como, ostras, un poquito como, si alguien viene a darte un abrazo y te dice suéltame, no lo interpretaremos muy bien, ¿verdad? Pero tenemos que entender, ¿verdad?, que Jesús quiere hacer un proceso para explicarle la nueva situación que hay ahora con Jesús resucitado. Por tanto, en un sentido, tenemos que entender quién era esta María, qué relación había tenido María con Jesús. Recordemos que en Lucas 8:2 nos dice que María había sido liberada de 7 demonios. Por tanto, María era una persona que había tenido un encuentro con Jesús, con aquel que la había librado de un tormento físico y emocional, ¿verdad? Y en un sentido, por eso ella tenía este corazón tan apegado al Señor Jesús. Por tanto, en un sentido podemos decir que María se dio cuenta y entonces le abrazó. Podemos decir que María era la misma persona que había sido librado de 7 demonios. ¿Habéis experimentado alguno esta sensación? Yo no sé cómo es. A mí el Señor me ha sacado de una religión del miedo y de las obras, pero yo no he experimentado el sentimiento de que me hayan librado de 7 demonios. Pero me parece que tiene que ser algo bastante fuerte, ¿verdad? Probablemente María, en su discurso interno, podría recordar, como Gerard creo que también ha dicho en algún momento, a veces recordamos, en vez de recordar que hemos sido salvados, perdonados, ¿verdad? A veces, en vez de recordamos lo que éramos antes. Quizá María, en su interior, en su discurso interno, estaba recordando que era aquella mujer atormentada, aquella mujer que en un sentido a lo mejor se había visto como fuera de sí, ¿verdad?, caminando por las calles fuera de sí, a lo mejor medio desnuda, físicamente, psíquicamente atormentada, ¿verdad? Y ella tenía aún esta imagen de sí misma, ¿verdad? Y el Señor la tiene que llevar a decir, María, aunque tú hayas sido todo eso, ahora eres, a través de Jesús resucitado, eres una hija de Dios amada y aceptada. Por tanto, lo que estamos viendo en esta mañana es que una cosa es lo que podemos entender a nivel intelectual, otra cosa es nuestra relación con el Señor Jesús, lo que el Señor Jesús te ha dicho, te ha librado, esta relación de Jesús con nosotros. Por tanto, evidentemente podemos entender a María. ¿Qué más cosas podemos decir? Por tanto, que podemos decir que la salvación siempre es un regalo, ¿verdad? Que es un regalo de fe. Entonces, vale, la palabra conocer. Vamos a ver, la palabra conocer es muy diferente, conocer acerca de, que conocer a Jesús. Algunas veces nosotros conocemos acerca de una persona. En el mundo, en nuestra cultura católica y en muchos de vuestros países, la gente conoce acerca de Dios, pero no conoce a Jesús como Dios. ¿Entendemos la gran diferencia? ¿Qué pasa con el conocer? Cuando conocemos a Dios personalmente, ¿qué dice que trae? Vida eterna. Muy bien. Entonces lo tenemos eso en el texto de Juan 17:3. Muy bien. Por tanto, volvemos al hecho de la intimidad con Dios. ¿Cómo tenemos intimidad con Dios? ¿Cómo Dios, cuando tenemos intimidad con alguien, con la hermana Nancy, pues yo hablo, ella me escucha, ¿verdad? Ella habla, yo la escucho. Yo le doy, ella recibe, ella me da, yo recibe, ¿verdad? ¿Cómo conocemos del Señor Jesús? Conocemos a través de la alabanza,
Conocemos a través de la palabra, conocemos a través de la oración. ¿Qué nos pasa? Algo práctico, algo que no es místico. Yo no necesito ponerme, recuerdo la expresión de un cuadro de Murillo, que está la Virgen de Murillo, que parece que se ha fumado un montón de pitis, es decir, está, ¿verdad? Esa expresión, es decir, yo no tengo que entrar en un trance para hablar con nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en oración. ¿Habéis visto alguna vez, os habéis sentido alguna vez cuando de verdad estáis devastados en una situación difícil, cuando vais al Señor Jesús y estáis, que lo veis, tenéis aquella visión de túnel donde parece que todas las oportunidades de la vida se han cerrado? Tengo enfermedad, tengo problemas, no me salen los papeles, podemos decir tantas cosas, ¿verdad? Pero resulta que vamos al Señor, descargamos todas nuestras oraciones y ¿qué pasa? Que de repente no pasa nada a nuestro alrededor, pero sentimos un alivio de la carga tan grande. La pregunta es, ¿acaso no tenemos una relación personal con nuestro Señor? Cierto, ¿verdad? Esta relación personal que ha abierto el Jesucristo resucitado, esta relación la tenemos disponible para todos aquellos que creemos en el Señor Jesús. ¿Sí? Por tanto, conocer en este año, dijimos al principio de año, que nuestro objetivo es conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que hemos dicho, hay muchas formas en las cuales nos comunicamos con Dios. No nos comunicamos con Dios solamente un día que voy a la iglesia, no, nos comunicamos constantemente, ponemos el pie en el suelo y recordamos, Señor, gracias, porque a pesar de que tú sabes correctamente y profundamente cómo soy y que a veces pues hago esto, hago lo otro, a veces no hablo cuando debería hablar, a veces no callo cuando debería callar, a pesar de todas estas cosas que el Señor sabe, el Señor mantiene una comunicación con nosotros, y cuando nos levantamos por la mañana recordamos, traemos a nuestra mente y a nuestro corazón de decir, Señor, tú me has salvado, estoy confiada completamente en lo que tú has hecho. Vamos a algunos textos. ¿Cómo ampliaría el Señor el esquema pequeñito que tenía María? Dice el texto de Juan 14, 17, 18. Y yo le diré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes, vive en nosotros, está con nosotros, y que nos dice que no los voy a dejar huérfanos, volveré otra vez a ustedes. Por tanto, el Señor Jesús tenía que preparar a María para decir, no es una despedida definitiva. Cuando envíe el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, Él va a encarnar todo ese amor por ti, no vas a estar huérfana. Vamos a ver otro texto, dice, porque Dios, que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. No hay cosa mejor que cuando veas una persona y te digan, oye, transmites luz, transmites buen rollo. Eso es una buena cosa. ¿Por qué? Porque nosotros, a fin de cuentas, alumbramos aquel que está, o debemos alumbrar aquel que está dentro de nosotros. Es el texto aquel que como un espejo alumbramos aquel que es nuestro Señor, ¿verdad? Por tanto, en un sentido, la luz ha resplandecido en nuestras tinieblas. El Señor Jesús nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Y cómo lo ha ido? En la medida, por tanto, pensemos que todas estas cosas han pasado para nosotros, pero en la medida que tú entiendas, captes, comprendas que necesitas la gracia de Dios, en esta medida la fe va a estallar en ti en amor. María era una persona que amaba. ¿Por qué? Porque ella había visto la gracia de Dios en ella. ¿Lo tenemos? Muy bien. Vamos al texto que nos dice, en Cristo Jesús de nada sirve estar o no circuncidado, bautizado, haber hecho tantas cosas. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Podemos dejar el resto del texto. Por tanto, la fe, lo clave de aquí, de este texto, es la fe que actúa a través del amor.
Muy bien, creo que ya vamos a por otro personaje, Juan. Por tanto, podríamos decir que, vamos, ya está, Juan, vamos a Juan, va otro personaje, este es un personaje masculino. Ahí vamos a ver que, así como María es sentimiento, emoción, amor, vamos a ver que Juan, que se encuentra con Jesús, tiene otra experiencia, es decir, otro viaje de lo que creía a donde Dios le quiere llevar, de acuerdo a nuestra personalidad. Entonces, podemos ver que Juan, nos dice el texto que era el otro discípulo amado. Tendremos que buscar los textos en en Juan 20, del 3 al 8, y ahí tenemos el relato. Juan podríamos decir que era una persona reflexiva. Por tanto, Juan, sabemos que ellos corrieron, Pedro y Juan corrieron, María dio la noticia, corrieron y entraron en el sepulcro. ¿Qué es lo primero que vieron? Vieron la tumba vacía. Vale. ¿Y qué hicieron primero? Miraron. Por tanto, mirar. Mirar es la capacidad de razonar, la capacidad de teorizar, tratando de entender los hechos que se estaban ahí delante, tratando de resolver el enigma de las cosas que no nos cuadran en la mente, ¿verdad? Por tanto, podríamos estar hablando de una hipótesis de trabajo que puede hacer cualquier científico. Ellos indagan, ¿verdad? Ellos, mira, ¿qué es lo que miraron? Vamos a ver que antes de llegar aquí, ¿qué es lo que miraron? Ellos miraron que habían unas ropas fúnebres y justamente estaban ordenaditas. Raro, ¿verdad? Ellos miraron que el sudario, es decir, las envolturas en que estaban envueltas Jesús, estaban bien dobladas, no estaban rotas. ¿Qué pasa en nuestra mente? Tenemos que pensar, ¿verdad? Tenemos que razonar para poder entender los hechos que tenemos por delante, ¿verdad? Por tanto, en un sentido, lo que estaba viendo Juan, para él no le encajaba, no le entraba tampoco en su mente. No entendía que, a ver, si se habían llevado el cuerpo, ¿cómo habían tenido la desfachatez de desnudarlo? Pero si lo habían desnudado, que ya era una cosa cruel, ¿cómo lo podían haber hecho? Dejándolo todo tan perfecto. Y si Jesús había resucitado, ¿cómo podía ser que no ¡pam!, petaran todas las vendas? Sino que todo estaba ahí. Por tanto, ellos tuvieron que eliminar, ¿verdad?, despacio, es un proceso que ellos fueron eliminando cada cosa, y como dice Sherlock Holmes, si eliminas lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, tiene que ser la verdad. Es decir, si tú eliminas lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, tiene que ser la verdad. Por tanto, vemos que nos lleva a una reflexión, vemos que aceptar al Señor no es una cuestión de levantar la mano, tampoco es una cuestión solamente de hacer una oración y que nada pase a tu corazón, ¿verdad? Es mucho más. Cuando Él hizo esta hipótesis, este pensamiento, esta reflexión, vio y creyó, ¿verdad? Por tanto, la fe cristiana significa no solo aceptar en el plano intelectual, sino estar dispuesto a basar tu vida en esa realidad. No sé, aquí tenemos el equilibrista. ¿Cuántos de vosotros os gusta el circo? Bueno, yo con mi nieto Daniel y David, a ellos les gusta, a todos nos gusta pasar un buen rato viendo a personas que hacen filigranas, ¿verdad? Y pues ya podemos pensar que estamos ahí, este hombre está en la cuerda floja, ¿verdad? Pero ahí podemos ver que primero pasó, después se paró en medio y comió algo, después volvió a pasar con una bicicleta, todo el mundo gritando, todo el mundo aplaudiendo, pero luego pasó con una carretilla. Pero luego dijo, ¿vosotros pensáis que si lleno la carretilla podré cruzar por aquí? Y todo el mundo, sí, podrás, porque has logrado todo eso. Y entonces dice, un voluntario. Venga, que venga un voluntario que va a ser el que vaya a pasar con la carretilla por ahí. ¿Qué? ¿Se levantaría algún voluntario de por aquí? Ni los más osados, ¿verdad?, ni los más valientes nos jugaríamos el pellejo, ¿verdad?,
por esa causa. Así que, en un sentido, ¿verdad? Es decir, podemos creer en Jesús, pero la pregunta es si estamos dispuestos a confiarle nuestra vida. Esto es algo diferente, ¿verdad? Por tanto, podríamos decir que Juan sí que pasó con la carretilla, porque Juan creyó en el Señor Jesús, ¿verdad? Y estuvo dispuesto a vivir en base a esta fe. Por tanto, en esta mañana la pregunta es, puede que tengas una fe, puede que lo tengas mentalmente, doctrinalmente bien plasmado, pero la pregunta es si tú vives de acuerdo a esto. Vamos a ver el tercer personaje rápidamente, y este se encuentra Tomás. Bueno, el Tomás ya tiene una fama nefasta, ¿verdad? Es el escéptico por excelencia, ¿verdad? En un sentido podríamos decir, el más escéptico de todos, en un sentido podríamos decir que Tomás nos representa a todos nosotros. En un sentido, Tomás podríamos ver que es una persona que en un sentido es leal. Leal, me entendíais, ¿no? Es una persona que te puedes fiar de él, pero a lo mejor es un poco poco imaginativa, y solamente actúa en base a lo que él sabe que es seguro. Tomás no hubiera ido por la cuerda, ni mucho menos. ¿Por qué sabemos que no hubiera cruzado, no se hubiera atrevido? Porque Tomás pide señales, ¿verdad? Ahí está todas las cosas que hacen las personas que son un poco más escépticas. En un sentido podemos ver que primero de todo Tomás, para digerir el que el Señor Jesús hubiera muerto, Tomás tuvo que quedarse solo, es decir, es una persona que hace una introspección y para aceptar que Jesús había muerto, tuvo que quedarse solo. Yo no sé si sois de estas personas, pero yo soy un poquito, a veces me encierro, ¿verdad? Es como que para digerir las cosas nos encerramos en nosotros mismos porque como que duele y no queremos que los demás lo muestren, ¿verdad? Pero por otra parte es una persona que pone condiciones para creer, tiene la desfachatez de decir, a no ser que ponga el dedo en la llaga, yo no creeré. Por tanto, es una persona que busca seguridades. En un sentido, busca seguridades porque él no quiere depositar la fe en Jesús, en un sentido, y que fuera a ser un fantasma o pudiera ser un impostor. Por tanto, él se quiere asegurar bien. ¿Vemos que hay una parte buena y una parte no tan buena? Es decir, él quiere estar seguro que es él. Por tanto, es una persona que duda. Ya dijimos la semana pasada que en un sentido todos dudamos. La duda en sí no es mala, la duda, si es de investigación, te va a llevar a buscar y por tanto a encontrar, porque conocemos el texto que dice que el que busca, halla, ¿verdad? Y además todo el tiempo estamos diciendo que el que busca seguro que Dios le sabe a su encuentro porque Dios nos busca antes que nosotros le busquemos a Él. Así que quizá podríamos decir que Tomás, en el mundo este de las personalidades, era una personalidad más sensorial, es decir, era una persona que prestaba más atención a la realidad física, a los hechos, ¿verdad? Y esta era su personalidad, y a las pruebas. Hay mucha gente así, que busca pruebas, ¿verdad? Que no se arriesgará a hacer algo si no tiene ahí el documento, ¿verdad? Si no tiene ahí la certeza de que aquello es verdad. Por tanto, Tomás podríamos decir que tiene muchos sucesores y en este mundo actual, de hecho, hablar de la resurrección es casi que te cataloguen como que estás un poco pasado de vueltas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero ¿qué cosmovisión había y hay ahora? La gente cree, y pondría la mano en el fuego, que un individuo que ha muerto no puede volver a la vida, ¿cierto? Así es, ¿verdad? Estamos rodeados de personas así, pero en un sentido, dentro de los creyentes a veces también hay personas así, ¿verdad? También podría ser que Tomás, ¿verdad?, como que amaba al Señor Jesús, no le veamos mal a Tomás, Tomás también amaba al Señor Jesús, no quería otra vez decepcionarte, no voy a crear faltas expectativas, no sea que no sea verdad. Por tanto, a veces levantamos barreras
cuando las cosas no nos salen como esperamos, ¿verdad? Y entonces, pues estas barreras nos impiden escuchar y ver a Jesús. ¿Qué proceso tuvo que hacer Tomás? Por tanto, del más escéptico al más creyente mediante estos pasos. ¿Qué tuvo que hacer Tomás, que en un sentido tienen que hacer las personas en el día de hoy? Escuchó los informes de los testigos oculares, ¿verdad? Los discípulos le dijeron que habían visto a Jesús resucitado. El que hizo, no creyó. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Cómo vamos a saber si la verdad de Jesús es cierta o no? ¿Cómo lo vamos a hacer en el día de hoy? ¿Verdad? Tendremos que leer la historia de Jesús. No tendremos que ir al domingo y a lo mejor algún día decir, voy a buscar el texto este que me gusta tanto que dice, sé fuerte y valiente porque el Señor contigo está. Solamente sabemos un texto, el que sé fuerte y valiente que el Señor está contigo. Todo lo que hagas, todo prosperará. Algunas veces buscamos y sabemos solamente de la Biblia algún texto específico, pero no indagamos y no vamos a la Biblia para buscar, no qué, sino a quién buscamos. Buscamos a Jesús. Por tanto, la Biblia. Y tuvo que ver que Jesús, es decir, el hecho es que Jesús se levantó de los muertos, pero él, esta realidad, no solamente llegó a la mente, sino que él vio que este hecho, Cristo murió por mí. La cosa cambia mucho cuando tenemos una idea general. Muchas veces decimos, Dios ama a todo el mundo. Es verdad, el texto lo dice, Juan 3,16. Pero qué diferente es decir, Dios me ama a mí y ha dado su vida por mí. Y en base a ese amor que yo siento y he recibido, ¿verdad? En base a ese amor yo le sigo. ¿Sí? Es diferente, ¿verdad? Por tanto, la fe nos implicará. Por tanto, ¿qué le dijo Señor Jesús a Tomás y a todos aquellos que podemos ser como Tomás? Conozco tus dudas, conozco tus miedos, todas tus promesas rotas y todos tus defectos. Lo veo todo, pero aún así te amo y aún estoy aquí para ti. Esta es la cuestión en esta mañana. La verdad es que tendríamos que ver que quizá las cosas no nos están saliendo como queremos. Nuestras expectativas quizá no se han cumplido o no se están cumpliendo. No hagamos el fallo terrible de ir a buscar solución en la cultura, porque la cultura, en la visión que tiene la cultura, es que o tú te salvas a ti mismo o nadie te va a salvar. O tú te buscas el trabajo, o tú te buscas los papeles, o nadie te los va a dar. Pero eso es totalmente nada cristiano. Esto es el humanismo que cree que uno mismo se puede salvar. Pero el otro día vimos en textos que solamente encontramos paz y salvación en nuestro Dios. Por tanto, en un sentido, Tomás, ¿verdad? Podríamos decir que Dios le estaba diciendo que aunque él que conocía todas las cosas. En un sentido, dice el texto probablemente que Tomás no llegó a poner los dedos en las heridas de Jesús, sino que en un sentido, cuando Jesús le dijo, pon tú los dedos en las llagas, él pensó, ¿y cómo es posible que el Señor Jesús sepa lo que yo necesito? Y solamente por eso él creyó. Por tanto, en un sentido, él creyó, ¿verdad? Quizá algunas veces no vemos a Jesús, pero Jesús dice que va con nosotros, va a nuestro lado. Él sabe y conoce todas nuestras. Él vio el Tomás cínico, el Tomás que en un sentido no quería que le volvieran a decepcionar. Él vio ese Tomás, ¿verdad? Pero aún así el Señor Jesús atendió a lo que Tomás necesitaba para creer. Por tanto, ¿qué podemos decir? Que cuando hablamos, conclusión,
Cuando hablamos, por tanto, Tomás, las heridas no solo eran una prueba de que Jesús estaba vivo, sino que son una prueba de que Jesús ha muerto por ti y por mí, que toda la deuda de pecado y la muerte no tienen poder sobre ti. Esa parte, si Dios quiere, lo volveremos a ver en pocos días. Aplicación. Si tenemos claro que todo lo que hacemos y todo lo que somos es por gracia, al compartir la fe con familiares y amigos que algunas veces ponen estas caras y que algunas veces dicen, oh, ¿entiendes? Todas estas expresiones que a veces se le ha ido la O, todas estas expresiones populares que algunas veces tenemos que sufrir un poquito, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo te anima a tener la esperanza de que literalmente cualquier persona puede llegar a la fe? Porque no llegamos a la fe por nosotros mismos. Llegamos a la fe cuando el Señor Jesús abre los ojos de nuestro entendimiento y entonces le podemos ver y podemos sentir todo el sentimiento. Podemos ver, podemos sentir, podemos captar que somos amados por Dios. Y como dice esta canción, que casi cada día que la cantamos terminaríamos llorando, cómo el Señor pelea por nosotros y Él viene a buscarnos. Ahí da igual donde te hubieras perdido, ¿verdad? Y no viene a recriminarte ni a decirte estos gestos, estos dedos, no, viene a abrazarte y a amarte, porque esto es lo que el Señor Jesús ha venido a hacer. Vamos a terminar con una historia de Narnia. ¿Conocéis a C.S. Lewis? No sé si tenéis niños, tenéis que ver las películas y los libros o leer los libros. Gerard con sus hijos han leído toda la colección y bueno, y ahí vamos a ver el ejemplo que tenemos en esta mañana. En un sentido, está hablando, dice, el caballo y el muchacho, ¿verdad? Ahí cuenta la historia de un viaje de una persona, como muchos de vosotros, que dice, es que todo me sale mal. ¿Hay algunos que habláis así? Bueno, entonces, este personaje se llama Shasta, ¿verdad? Y dice, todo me va mal, resulta que en el viaje me han salido un montón de leones y todos me han puesto impedimentos, me he visto envuelto en niebla, después han venido para atacarme, ¿verdad? Y dice, y es que tengo tan mala suerte de encontrarme a tantos leones. Resulta que él oye una voz que le dice, solamente has visto un león. ¿Pero qué dices? Yo he visto el león ahí, he visto que el otro que me quería poner la zancadilla y tal y cual. La voz dice, yo era el león. Y cuando Shasta, el niño, se queda boquiabierto, entonces la voz le dice, yo era el león que te obligó a salir de donde estabas para protegerte. Yo era el gato que te consoló cuando viste entre las cosas de los muertos. Yo era el león que te alejó de los chacales que venían a atacarte mientras dormía. Yo era el león que dio fuerza a los caballos para que pudieras llegar al objetivo. Yo era la persona que te llevó cuando ibas en una barca medio muerto y te llevó y te arrastró hasta la orilla donde te esperaba un hombre a medianoche desvelado donde te iba a dar el recibimiento. Es decir, muchas veces tenemos una visión negativa de nosotros. Pensamos que nos ha caído la mala, la peor, la mala suerte, ¿verdad? Pero no es así. Quizá no tenemos los ojos para ver que Dios está a nuestro lado. El texto ha dicho que el bien y la misericordia me seguirán, es decir, tenemos a alguien que va a nuestro lado. Cantamos cada domingo, Jesús es mi rey, Él va a mi lado. Lo cantamos y lo cantamos y lo cantamos, pero todas estas verdades, hasta que no entren en nuestro corazón, no van a producir el resultado adecuado. Lo que podemos decir es que este hombre relata en estos libros, ¿verdad? Relata su historia, la historia que le llevó del ateísmo a Cristo, ¿verdad? La pregunta es que yo no sé qué viaje tendrás que hacer tú o yo según tu personalidad, pero lo que sí sé
que todos necesitamos hacer este viaje para encontrarnos con el Señor Jesús. Terminamos con él, ahí vemos, ¿verdad?, el león, y ahí vemos que va al lado de él. Vale. Que a medida que te acerques a la fe, te das cuenta que el Dios en el que estás creyendo nunca es pasivo. Dios nunca duerme, como dice aquel salmo. No es que le tengamos que gritar, no, Él está atento a cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Acaso vosotros no estáis atentos a los que amáis? Estamos atentos, yo no he dejado de mirar todo el tiempo a mi nieto, ¿verdad? Porque quiero que perciba que estoy por él, ¿verdad? Por tanto, Dios no es un Dios pasivo. Jesús está vivo y ha resucitado y te está buscando de manera activa. Y quizá, al igual que Tomás, es posible que te sorprendas de ver que estuvo caminando a tu lado todo el tiempo. Espero que el Señor abra nuestros ojos para ver esta realidad tan increíble, que somos personas perdonadas, amadas, aceptadas, y eso es lo que nos toca hacer con los demás. ¿Sí? Que el Señor nos ayude a ello.